No sé si don Roberto Andorno tiene algunas preguntas en función de lo que, o si no, empezamos al revés, pero en cualquiera de los casos, primero yo quiero que entre ustedes pues se hagan las preguntas que consideren oportunas, don César y don Albert, en función de lo que esta mañana ha oído uno de otro, y si no, don Roberto Andorno. No sé si no quieren hacer ellos. Pues yo sí que quisiera hacer una, diríamos, a don César, que es, en el poco tiempo que yo he estado metido en este tema, ¿verdad? Poco o mucho, depende de cómo se considere, pues he visto que una gran cuestión es si a través de intervenciones, diríamos, en el genoma, se puede condicionar el cerebro. Esa es la primera, que me parece que son las que irían más a largo plazo de cómo está el tema. La verdad es que potenciales intervenciones podrían condicionar todo. Es decir, un ser humano al que se le modifican, hay muchos genes implicados en lo que es el funcionamiento del cerebro, sistema nervioso. Yo he aludido, por ejemplo, a genes no precisamente del cerebro, pero sí que estimulan la producción de sustancias internas que promueven la sensación de bienestar y de felicidad y de todas esas cosas. Eso se podría hacer. La cuestión, y mi tesis esta mañana, es los resultados son impredecibles. Podría dar lugar a algo diferente de lo pretendido y todavía no sabemos hasta qué punto realmente todo eso sería posible. En teoría, digamos, podemos tocar tal o cual gen y ya está. Luego los resultados creo que son mucho más complejos y los ejemplos que he puesto así lo demostrarían. Sucede una cosa que yo he estado, que creo que he estado latiendo en las intervenciones y en la que acabamos de oír, ¿no? Realmente conocemos mucho del genoma humano, pero nos sigue faltando muchas cosas por conocer. Elementos codificantes no pasan del 1,5%. Tenemos 3.000 millones de bases, pero elementos, lo que llamamos elementos codificantes, es decir, regiones en las que podamos leer que de aquí hay la información para una proteína, que es lo que determina características, es apenas el 1,5%. ¿Qué hace el resto del genoma? Pues en algunos casos ya es conocido y en otros no tanto. Lo que sí sucede es que a mí, en relación con una pregunta que se suscitó esta mañana también, podemos encontrar elementos comunes para una bioética aceptable y demás, que se tradujera en un derecho adecuado y cosas así. Yo veo aquí un problema muy serio y con esto termino. Primero, los científicos, el aspecto científico, creo que no habría problema en ponernos de acuerdo en lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que está demostrado, lo que no está demostrado. Otra historia es el valor que le damos a todo esto. Por ejemplo, todos los seres humanos en nuestro genoma lo que reflejan, y es algo que esto es fundamento de lo que hemos dicho siempre, reflejan sobre todo una individualidad. Cada ser humano es uno y único. Hasta el punto de que entre dos seres humanos, por ejemplo, de una supuesta raza de color y dos seres humanos dentro de ese grupo étnico o dentro de otros, la diferencia entre dos individuos es 10 veces más que las diferencias que puedan determinar caracteres raciales. Es decir, el genoma demuestra nuestra individualidad. Por eso yo creo que sí que es un fundamento de la dignidad humana y por eso estos textos han estado hablando siempre. Ahora no nos engañemos, hay muchos filósofos en estos momentos, incluso algunos que aún nos dejan sorprendido, que están cuestionando lo que es la dignidad humana. Hace no muchos años, un artículo en el New England Journal of Medicine, Dignity is a useless concept. La dignidad es un concepto inútil. Y a partir de ahí empieza un debate y el debate todavía continúa. O sea que tenemos todavía mucho por delante para debatir en todo esto.
Sí, yo quisiera reflexionar sobre si todo esto lo vamos a poder hacer en democracia. Es decir, si esta preservación del patrimonio de la humanidad, que puede ser el genoma y, corrígeme, y el conectoma, un poco para enlazar lo que es enoma, ¿no? Pero que sería lo que sería más el tema de la mente, del cerebro, ¿no? y el tema de los genes. Si esto de alguna manera lo va a tener que hacer simplemente una élite noocrática, es decir, unos comités bioéticos, los expertos, los científicos que saben y que se van a tener que autorregular, etcétera, ¿no? Y, por tanto, ¿qué papel va a hacer la ciudadanía en esto, ¿no? Si en este momento no estamos ni tan solo informados, el problema es cuando empecemos a estarlo, porque ahí sí que ya no es un tema de escuelas filosóficas o de éticas vistas de una manera o de otra, ¿no? O de países, sino de la ciudadanía, ¿no? Entonces, repito, la pregunta es si nos abocamos a un cambio en un tema tan fundamental, ¿no? Esto no es cambiar el Madrid Centro, ¿no? Para decirlo fácil que todo esto ahora, ¿no? La participación ciudadana y tal, estamos hablando de la especie humana, ¿no? Si vamos a tener participación en esas decisiones o no. A propósito del tema, me parece que es fundamental, porque hasta ahora, en relación con este debate, han sido sobre todo los científicos los que se han reunido, como en la Academia de Medicina, de Ciencias de Estados Unidos, Nuffield Council de Bioética de Gran Bretaña. Sobre todo son científicos que se autoconvocan y elaboran reglas acerca de cuándo sería legítimo alterar el genoma humano de las generaciones futuras. Pero está claro que están excediendo, está muy bien que se reúnan y que planteen propuestas, pero está claro que el tema excede con creces de la competencia de los científicos. Es una cuestión que interesa a todos los ciudadanos, a la sociedad en su conjunto, a los gobiernos, a los organismos internacionales. Y eso es algo que encuentro preocupante, porque veo como cierta apatía por parte de las organizaciones internacionales y de los gobiernos para tratar de este tema. Es como que se dejara la cuestión a los propios científicos, a la autorregulación, pero creo que no es justo. Las generaciones futuras, la humanidad, no es un tema de los científicos, es un tema de todos. Yo diría que esto tiene que ver con lo que llamamos la gobernanza mundial. Sí. Lo que pasa es que, de nuevo, estamos manejando cuestiones de las que no sabemos todavía sus alcances. Alguien dice, bueno, tal país podrá producir personas con una superinteligencia y otros no. Y, por tanto, aquí tendríamos, bueno, ¿hasta qué punto eso es posible? Yo creo que la propia naturaleza también se autorregula. Dicho esto, pues efectivamente la naturaleza en general y la ecología se autorregulan y sin embargo, se han infringido muchas normas y tenemos muchos desastres a mano. Lo que pasa es que también nos planteamos el corregirlos. Entiendo que las iniciativas mundiales y demás podrán, digamos, poner las cosas en un sentido relativamente razonable. Eso sí, nos vamos a encontrar con diferencias. El Nuffield Council se caracteriza por ser el primero que propone todo. Ya hace unos años, pues aprobaron, porque en Gran Bretaña no tiene un comité de bioética, tiene órganos asesores de este estilo. Fueron los primeros que propusieron hacer embriones quiméricos, cerdo humano, vaca humano y demás. Resultado, cero. La cosa no llegó a nada. Pero para algunos esto era la gran panacea para disponer de células madre abundantes para tratamientos. La cosa es compleja, pero yo creo que la naturaleza sí juega un papel regulatorio y de equilibrio en cualquier caso. Sí, yo lo comparo. Algunos de vosotros me habéis preguntado por qué hace un abogado urbanista y que está metido en temas de medio ambiente en este tema.
pero es que cada vez me va apareciendo más el debate ambiental, de la sostenibilidad, de la conciencia ambiental, a este inicio de debate sobre la condición humana, la naturaleza humana. Ya no nos acordamos cómo empezó el movimiento, ¿no? Unos cuantos ecologistas empezaron a alarmar a la población sobre muchos temas, ¿no? Como el cambio climático, las semillas transgénicas, etcétera, ¿no? Y, bueno, poco a poco, seguramente lento y tampoco de una forma muy eficaz, los organismos internacionales, pero sobre todo la conciencia ambiental de las personas han ido empujando a los gobiernos, a instituciones, ¿no? Seguramente empezamos un proceso similar. Empieza una conciencia humanista y tal vez por eso está muy bien que el debate sea sobre el humanismo del siglo XXI, ¿no? O sea, no solo una conciencia ambiental de la sostenibilidad, sino que además ahora a los ciudadanos se nos exige o se nos va a exigir pues concienciarnos desde ese punto de vista. Todo es lento, como decía esta mañana el doctor Nombela, nunca la humanidad ha estado exenta de riesgos, hacemos lo que podemos, no hemos solucionado el cambio climático ni los aspectos de preservación de la biosfera y ahora tenemos que preocuparnos ya de la preservación de la condición natural humana. Bueno, pues entonces, entre el público, si quisieran preguntas, diríamos a los tres. Bueno, quiero saludar a don Alfredo Marcos, que acaba de llegar y que está ya en la última. Si él, que tenía interés en venir a esta conferencia, teniendo en cuenta la competencia de cada uno de los que están aquí, que les conoce, pues si quisiera hacer alguna pregunta. Casi en relación con esto último que se ha dicho, que ha ido creciendo una conciencia ambiental y al mismo tiempo, bueno, de hecho se habla de negacionistas del cambio climático y hace muy poco acabo de leer en prensa un hallazgo periodístico que es hablar de negacionistas de la naturaleza humana. Me parece que es muy buena la idea, ¿no? Entonces, que este debate seguirá un proceso similar al que siguió el debate ambientalista y que habrá progresivamente una conciencia del valor que tiene la naturaleza humana y de la necesidad de preservarla. Ambos debates están conectados a través de la idea de ecología humana, por supuesto, pero en este segundo yo no sé si sería tan optimista porque parte del debate consiste en que mucha gente piensa que no hay naturaleza humana o que incluso si la hay no es que merezca especialmente la pena, sino que somos una especie de animal extraño y mal conformado y entonces habría que mejorarlo de alguna manera, ¿no? Mientras que respecto a la salud de la naturaleza hay un acuerdo más generalizado. No sé si con eso echo un poco de leña al fuego de la discusión, pero bueno, muchas gracias. Sí, esto es cierto. También comentábamos, creo, esta mañana que al ser humano le están atacando por dos lados. Los animalistas, ¿no? Que de alguna manera ya pues, bueno, nos consideran una especie de depredadora del medio ambiente, que mejor, los extremos, ¿no? Los radicales, mejor que desaparezcamos, ¿no? Y por tanto ya no solo dignidad, sino que no existamos, que no haya generaciones futuras, ni modificadas ni no modificadas, simplemente que nos extingamos, ¿no? Y ahora pues los que están abogando por el posthumano, por ese nuevo ser o especie de la inteligencia artificial, ¿no? Que dicen ellos todos los errores y todas nuestras vulnerabilidades y las superará pues esa nueva especie. Por tanto, venimos, ese humanismo o ese desencanto del ser humano viene por dos lados, ¿no? Y es muy potente. Y el primero, y a veces se conectan, y como usted dice, el primero viene favorecido por la línea ambientalista, ¿no? Y de esa cierta adoración, ¿no? Por la naturaleza física, material, ¿no? Los árboles, etcétera, la biosfera, ¿no? Y en cambio tal vez tengamos que recuperar pues esa misma adoración por el propio ser humano, ¿no? Y tengo la esperanza que cuando veamos que los robots nos van a sustituir, entonces empecemos a valorarnos a nosotros mismos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? A mí me gustaría preguntar al último interveniente, al doctor Adorno, cuando ha hablado de las intervenciones
en las células germinales y ha hablado de daños irreversibles. Esta mañana el doctor Nombela nos ha hablado de la técnica del CRISPR. Y ahora usted mismo, ¿no?, también y ha hablado de kits. Yo estoy fascinado de esto, que hay un kit que tú lo puedes aplicar y podrías, usted lo ha dicho, lo ha puesto aquí, cortar y pegar. Entonces, este argumento de la irreversibilidad no es tanto. Porque, claro, puede ser una cosa irreversible, pero pues vuelves, ¿no?, a borrar, a cortar y a pegar. Digo yo, es una argumentación que la he visto, ¿no?, en aquellos que son partidarios del transhumanismo. Por ejemplo, ya lo sé que no es lo mismo, porque el ejemplo no afecta al que nosotros llamaríamos naturaleza humana, ¿de acuerdo? Por ejemplo, teníamos problemas de movilidad, la gente estaba aislada, bueno, inventó coches, y los coches ahora son un problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues inventemos otra cosa. No sé que no es lo mismo, porque en la cuestión de la irreversibilidad de la naturaleza humana estamos afectando, ¿no?, a lo que llamamos la especie humana. Me parece muy bien. Claro, y por ejemplo usted ha hablado, y esta es la segunda cuestión, ¿no?, de la valoración de la especie humana, no, perdón, del genoma como patrimonio de la humanidad, ¿no?, y de que hemos de considerar esa humanidad, ¿no?, como un bien a preservar. Y eso ocurre, sobre todo en el siglo XX, cuando tenemos los instrumentos técnicos para hacer desaparecer totalmente esa humanidad. Eso solo ocurre en ese momento, porque antes tú tenías una flecha, matabas uno y quedaban 100. Pero ahora con una bomba, por ejemplo, si hablamos del peligro nuclear, ¿no?, eso implica, ¿no?, la desaparición de la humanidad. Son cuestiones que le planteo a usted. Sí, muchas gracias. Pues es un comentario muy, muy valioso. Sí, hay muchas cosas. Sobre lo último que dijo, quisiera recordar a Hans Jonas, a quien se mencionó esta mañana también, quien decía que justamente cuando tenemos más poder, cuando tenemos el poder de destruir la humanidad, es cuando nos planteamos la necesidad de preservarla. A mayor poder, mayor responsabilidad. Es decir, antes no se planteaba. Existía la ética era solo a nivel interindividual o en relación con la sociedad. Ahora tenemos una responsabilidad muchísimo mayor y la pregunta es si somos capaces de ejercer esa responsabilidad. Pero a lo que dijo antes, sí, en general con cualquier desarrollo tecnológico se suele argumentar, bueno, cualquier instrumento puede ser utilizado para bien o para mal, entonces no podemos prohibir esto, tenemos que regularlo, es decir, las condiciones. Pero creo que en este ámbito particular en el que del que nos estamos ocupando, no estoy seguro de que se aplique ese razonamiento. Porque en general, claro, uno puede decir, sí, el martillo puede servir para construir una mesa o puede servir para matar al vecino. Y cualquier objeto, un coche, etcétera, se puede utilizar para bien o para mal. La energía nuclear puede utilizarse para producir electricidad o para producir la bomba atómica. Sin embargo, creo que en este ámbito de las alteraciones en el genoma humano estamos a otro nivel. No se trata de objetos externos a los que, claro, podemos renunciar, así como se está renunciando a la energía atómica en algunos países, en Alemania, en Suiza, ya se decidió que no se van a construir más centrales por los riesgos, aunque el objetivo de producir energía barata es muy bueno, pero los riesgos son desmesurados, entonces se van a ir desmantelando. Es decir, es reversible, podríamos decir, es reversible. Pero en el caso de las alteraciones de la ingeniería genética humana, digamos, no se trata de objetos que usamos, se trata del usuario mismo, es decir, nosotros y nuestros
descendientes, estos seres genéticamente modificados del futuro, claro, esos cambios van a ser irreversibles. No podemos volver para atrás y se van a seguir reproduciendo. Esos individuos van a seguir teniendo hijos, supongo. Esos cambios no son reversibles. Es decir, en definitiva, está en juego algo más que objetos externos. Está en juego el futuro de la especie. Yo quería añadir a esto que efectivamente cualquier cambio genético que se pueda hacer con la tecnología CRISPR se puede modificar de nuevo en una célula o en un organismo en donde se pueda practicar ese cambio. Lo que pasa es que la palabra irreversibilidad se refiere más a una persona que nace por una modificación de la línea germinal y que ya se desarrolla con ese cambio genético. Digamos que en esa persona ya es irreversible, inclusive su descendencia. Las niñas estas chinas pues carecen, en teoría, alguien podría plantear una especie de terapia génica para ponerles ese fragmento de un gen, pero eso es bastante... eso hoy no tiene sentido. Es más, en los cambios, como dije, esas niñas probablemente son mosaicos genéticos. Tienen algunas células con ese cambio y otras que no. Pues eso es el disparate, es decir, el hecho, la experimentación que hizo este sujeto es una experimentación absolutamente irresponsable, propia de algo que solo se podría hacer con animales, pero que lo ha causado en seres humanos que ya van a necesitar de por vida un seguimiento, por lo menos para controlar que el daño no sea el máximo. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta breve a los dos, que es, ¿qué piensan ustedes de la biología de garaje o está el biohacking hecho un poco descontroladamente, ¿no? No tanto ya en centros de investigación con sus códigos de regulación bioética, sino tal vez esas personas que experimentan, ahora que las tecnologías van a ser baratas, rápidas y accesibles, no ya con Internet y con la información, sino con la biología. No sé si entiendo bien si te refieres a algo que hacen los proponentes de la biología sintética. Sí. No plantean para seres humanos, lo plantean pues para organismos industriales y demás. Y dicen, bueno, yo puedo tener este módulo, este circuito que funciona en una célula y que da lugar a esta reacción, y puedo combinarlo con este otro y tener un organismo que produce tal sustancia. Y aquí hay muchísimas posibilidades. Ahora, de nuevo, trasladar eso a un ser humano ya es otra cuestión muy diferente, y yo creo que con todo es otro nivel de complejidad. Si es que por mucho que hablemos de equiparación biológica, el ser humano pues tiene una cultura y realmente es mucho más que todo eso. Ahora hay ya organismos que pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Precisamente porque se han combinado los circuitos genéticos que tienen ahí insertados. Sí. No es un tema que conozca especialmente, pero simplemente quería decir que creo que es un tema, la posibilidad de que cualquier individuo pueda diseminar en el medio ambiente organismos genéticamente modificados que produjo en su casa es preocupante. Es decir, que no hay... ¿Quién controla cómo se evitan los daños, para eventuales daños, no sé, a la salud pública o a la biodiversidad, al equilibrio ecológico, etcétera? Sé que en Alemania hay que estar registrado para poder utilizar este tipo de tecnología, pero no sé, fuera de eso creo que no hay ninguna forma de... No, lo digo por ese movimiento Grinders, ¿no? de hackearse a uno mismo, empezar por algún chip, pero también a medida que... Pero a medida que estas tecnologías se puedan aplicar desde casa, las biológicas me refiero, ¿no? Pues esa misma mentalidad alternativa, ¿no? Porque viene de movimientos alternativos, se puede emplear con temas no tan solo digitales, sino con temas biológicos, ¿no?
No creo que tenga muchos más alcances que lo que puede tener todo lo demás, y probablemente sería más complicado que implantar un chip, que efectivamente si uno se quiere implantar un chip o se lo implantan, pues puede haber unos resultados de una pérdida total de lo que pueda ser su... En esto de implantar los chips hubo un español que fue muy pionero, Rodríguez Delgado, que se fotografió, apareció en portada de la revista Time, agarrando a un toro bravo por los cuernos y mirándolo fijamente, porque le había puesto en su cerebro, en determinadas zonas, algo que le permitió controlar. Pero bueno, eso bien mirado pues no tiene mayores alcances. Pues es verdad, podemos manipular el cerebro como podemos manipular otras cosas, pero ni siquiera es nuevo, como digo. Bien, ¿alguna pregunta más? Cuando Italia pretendía cogerlo, que el caso del niño, ¿no? Charlie, no, que se llamaba, que querían sus padres que viviera el tiempo que Dios quisiera. Pero en Inglaterra no, la ley impedía, ¿no?, que siguieran manteniéndole, pero Italia se ofreció incluso a llevarle y tal. ¿Aquí no tiene nada que decir el bioderecho internacional? No me acuerdo bien los detalles del caso, pero creo que se consideraba como una situación que se llama encarnizamiento o ensañamiento terapéutico. Es decir, que ese niño ya no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. El tratamiento, si recuerdo bien, se consideró excesivo, y dentro también de la doctrina católica se considera que no hay una obligación de continuar con un tratamiento que se estima excesivo, desproporcionado. Es distinto, por eso no hay ninguna norma internacional sobre eso, pero es distinto el caso que se plantea actualmente en Francia con, ¿cómo se llama? Vincent Lambert, que es una persona que tuvo un accidente, está en una situación de incapacidad de expresarse, o casi, no es realmente estado vegetativo, y recibe una alimentación, nutrición, hidratación. Y ha habido una serie de controversias entre la mujer y los padres. Los padres quieren mantenerlo en vida. En ese caso, yo no estoy de acuerdo con la decisión de la última decisión del tribunal, que es de que suspender la alimentación e hidratación, porque pienso que no hay un encarnizamiento terapéutico en ese caso. Simplemente una persona discapacitada que, bueno, es justo que se le dé agua y se le dé alimentos, no está sujeta no está en un respirador artificial. Es decir, ahí no hay encarnizamiento terapéutico, en mi opinión. Pero en el caso de Charlie, yo creo, si recuerdo bien, era una situación realmente terminal, no tenía ninguna perspectiva y se consideraba que era, digamos, dejarlo morir, era un poco la idea. En el caso de Vincent Lambert es causarle la muerte por omisión al privarlo de alimentación y agua. Lo que sí creo que se puede comentar acerca de estos casos, al margen de que en unos países pueda haber algunas normas un poco diferentes, pero lo que sí se puede comentar es que en el discernimiento bioético cada vez más vamos a tener situaciones difíciles, situaciones límites, situaciones que no estamos acostumbrados a la hora de valorar, discernir y tomar las decisiones. Y eso sí que es algo para lo cual tenemos que estar preparados, porque hay una tendencia que es a todo que sí. Pues, por ejemplo, en Holanda aprueban la eutanasia, pero inmediatamente se les plantea el caso, la eutanasia se establece sobre unos criterios claros, voluntariedad, aprobación médica, etcétera.
¿Qué pasa entonces con los niños que nacen con una grave enfermedad? Pues automáticamente lo que hacen es despenalizar la eutanasia de esos recién nacidos, porque se ve que está muy mal, que nada, que les dejen morir o que causen su muerte, y entonces, como no puede entrar en el término legal de eutanasia, pues lo vamos a despenalizar. De eso vamos a tener mucho continuamente. Sí, lo primero, muchas gracias por la claridad de las conferencias. Los que no procedemos ni nos dedicamos ni del ámbito del derecho ni del ámbito de las ciencias positivas, la verdad es que están resultando unas exposiciones muy claras y unas respuestas muy claras, y eso se agradece. Mi pregunta va un poquito también en el ámbito del derecho internacional, al profesor don Roberto Andorno, pero también ustedes si lo consideran. Al igual que existen paraísos fiscales o económicos, hay riesgo de que existan paraísos biotecnológicos, es decir, estados o países que tengan una legislación en estas cuestiones mucho más laxa, mucho más permisiva, para que en ellos, por la razón que sea, se puedan experimentar lo que en otros muchos estados o otros muchos países no se puede hacer, precisamente porque existen o están enmarcados dentro de un derecho internacional, como usted acaba de exponer. O sea, no estoy ya hablando de garajes o lugares clandestinos, sino de paraísos biotecnológicos. ¿Es un riesgo real o realmente este derecho internacional tiene tanto poder que no va a ser posible que existan? No, lamentablemente el derecho internacional es todavía, justamente durante el almuerzo discutíamos sobre el tema, si hay un derecho internacional, si existe. Hay un derecho internacional, es muy reciente, de algún modo nace con la Segunda Guerra Mundial, esta conciencia de la necesidad de ponerse de acuerdo para promover la cooperación internacional, la paz, el desarrollo, etcétera. Pero es muy reciente, las instituciones mundiales son de, eso tienen 60, 70 años, como sabrán, hay un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que a veces toma decisiones, pero que tampoco logra siempre imponer si se ponen de acuerdo todos. Lamentablemente todavía no hay digamos, el derecho internacional todavía es débil. Así que es perfectamente factible y de hecho existe ya que hay países donde, claro, hay prácticas que son... También hablábamos que son permitidas, están permitidas. Hablábamos de la maternidad subrogada, madres de alquiler. La mayoría de los países de Europa Occidental prohíben la práctica, pero, por ejemplo, Rusia, Ucrania, Bulgaria, si no me equivoco, y en Estados Unidos, California y algunos otros estados la permiten incluso con el pago de un precio. Y por eso muchas parejas de Europa van a esos países, tienen el niño, vuelven. Y es una forma de burlar la ley. ¿Cómo se hace para evitar eso? Habría que, con India, los países de Europa lograron un convenio para que al menos India no reciba parejas de Europa. Entonces se cambió la ley en India y ahora la maternidad subrogada, que sigue existiendo, se limita es decir, no se admiten parejas extranjeras. Bueno, es una solución, al menos es algo, pero va a haber que ir buscando soluciones así un poco ad hoc para los distintos temas, pero por ahora no hay otra alternativa. No era el hilo de la pregunta, pero quería preguntarte a ti, ¿cómo ves la confrontación entre una ideología como es el transhumanismo respecto a los derechos humanos? En otra época, tal vez, una ideología que plantease el superhombre o la eugenesia estaría en este momento prohibida, ¿no? En cambio, bueno, ya vemos que está en expansión. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que, por un lado, tengamos una declaración de los derechos humanos basada en un tipo de humano y una dignidad, y, en cambio, en organismos internacionales parece como que esa ideología va penetrando, ¿no? Y la segunda pregunta es si tú detectas en estos organismos internacionales una agenda en la cual, previamente al transhumanismo,
se está ya planteando la ideología de género, por lo tanto, los distintos transgéneros, ¿no? Si esa puerta está abierta, y cuando vas a Naciones Unidas y tal, vas viendo pues, si hay 27 o 100 y pico, depende de las fuentes, ¿no? Si esa puerta del diseño, en este caso del género, ¿no? Como ideología, no tanto a lo mejor todavía como una realidad científica, si esa es la base con la cual van a legislar o hacer declaraciones estos organismos internacionales en los que vais participando, ¿no? Sí, la segunda pregunta no sabría responderla, no estoy al tanto de cómo funciona o qué fuerza tiene la ideología de género en organismos internacionales. Pero con respecto a la primera, es cierto, claro que hay un conflicto entre hablar de la dignidad humana, dignidad inherente a los seres humanos, y promover los derechos humanos, y por otro lado decir que el ser humano no tiene un valor intrínseco, es exactamente lo contrario, que hay que avanzar hacia esta especie transhumanista, o no sé cómo será, o posthumana, que será mejor. Ahora, creo que de algún modo no hay tanta contradicción, porque ¿quién defiende una cosa y la otra? Son distintas personas o organismos. A nivel de estados, a nivel de organismos internacionales, se sigue defendiendo los derechos humanos y todos los instrumentos de derechos humanos. Es más bien a nivel académico, me parece, es a nivel académico, de filósofos, no sé, Nick Bostrom o Savulescu o tantos otros bioticistas o filósofos que promueven esta idea de que tenemos que avanzar hacia este ser humano o este posthumano. Sí, es decir, son ámbitos distintos, me parece. Lo que iba a aportar aquí es que efectivamente la naturaleza pues ha puesto sobre el tapete muchas cuestiones, desde una homosexualidad que ha llegado a ser considerada y fomentada como algo normal y hasta con orgullo, desde una situación en la que se consideraba una enfermedad. Estados trans, pues hay muchos y muy variados. Lo que sí está pasando es que hay gente que, lo mismo que se dice, corrijamos cualquier que hay en esta familia, un riesgo de cardiopatía, vamos a corregirlo desde el embrión para evitarlo, o cualquier otro problema, hay gente que dice, no, yo soy sordo y quiero tener un hijo sordo. Y esa cuestión se está planteando ya en algunos lugares. Se está planteando y seguro que habrá gente que quiera plantearlo también desde el punto de vista pues de los transgéneros que puedan, porque definir múltiples transgéneros yo creo que solo sería factible en términos muy fisiológicos pero que hay gente que está postulando efectivamente una reproducción a medida de todo eso, incluso provocada, pues sí, eso todos los problemas que tenemos sobre el tapete, ¿no? Bueno, creo que había dos que habían preguntas, Juan Carlos, y luego creo que usted. Bueno, pues muchas gracias por sus intervenciones, que están siendo muy interesantes, sobre todo para la gente que somos un poco leos en esta materia. Parece como que siempre la discusión, lo que ustedes han estado hablando, pues un poco es a nivel de científicos, a nivel de derecho, de gente que está en las altas instituciones, en las reflexiones, pero yo un poco como espectador y como alguien ajeno a una reflexión seria de este tema, ¿no? La influencia que tienen los medios de comunicación sobre estos temas es apabullante. Porque cualquier adelanto que se haga, digo adelanto entre comillas, no simplemente así es como se presenta, ¿no? En este tipo va acompañada de propaganda. Casi como una fórmula mágica para solucionar problemas que están ahí, pero que sea posible o no sea posible, sea real o no sea imaginario, sea algo deseable, constantemente está presentado como propaganda. ¿Eso es algo espontáneo? Mi primera pregunta es, ¿todo esto detrás no supone también
unos intereses económicos, políticos, ciertamente, digo, porque ahí aparece todo el tema de la lucha que en estos momentos está teniendo un poco entre China, Oriente, Occidente, en este avance, en estas cosas, pero a margen de esos poderes geoestratégicos, detrás de todo esto se intuye en estos momentos una presión económica, unos intereses económicos, de que quien avance en estos caminos, y por tanto si hay que romper leyes y hay que romper referencias, se hace porque hay una rentabilidad. Porque eso, de alguna forma, ¿cómo llega a la gente sencilla? A modo de propaganda. O sea, este discurso, planteamiento, cualquier tipo de planteamiento ético no aparece en los medios de comunicación. Como mucho, bueno, esto nos despierta algunos problemas, pero nadie entra en los problemas, nadie plantea los problemas. Eso es una cuestión que querría plantear un poco la mesa. Y luego hay esta segunda, esta mañana sobre todo la primera ponencia de Albert, que ha sido un chaparrón de cuestiones, ¿no? Claro, aquí se concitan los avances científicos, técnicos, en muchas áreas, ¿no? Decía el cardenal Ratzinger que los avances científicos son acumulables y de alguna forma tiene un carácter exponencial. Pero la reflexión humana, la cuestión moral humana, necesita un tiempo. Primero, de tomar conciencia. Segundo, de asimilarlo. Tercero, hacer de un elemento valorativo. Pero es que parece como que no hay tiempo. Es decir, que es que cuando se está reflexionando en estos momentos un problema, es que a los 3 meses surge 3 cuestiones más. Es decir, que es que no hay o sea, daría un poco la sensación como decir, como en el baloncesto, ¿no? Tiempo, vamos a... Bueno, son como cuestiones, las dos cuestiones, una cuestión de tema económico, de poder, de ejercicio de poder y de influencia en los medios de comunicación, de tal forma que no se plantea el debate, no se plantea simplemente los debates en la gran población, y segundo, luego la capacidad humana para poder afrontar esto a modo humano, que es un modo reflexivo, un modo valorativo, un modo de decisión, ¿no? Bueno, yo creo que para eso hemos organizado esto, pero yo le daría la palabra a don Albert Cortina, que es muy observador de todas esas realidades. Efectivamente es un chaparrón, lo has definido perfectamente, ¿no? Y cuando lo expones en una hora, intentas exponer un poco todo para entender de qué va esta tormenta perfecta, porque es una tormenta perfecta o un tsunami, pues efectivamente nos empezamos a dar cuenta que ya llegamos tarde. Esa es mi valoración. Yo creo que la arquitectura de esa gobernanza global a partir de la tecnología ya está construida. Ahora se trata de ir avanzando en la geopolítica, esa geoestrategia, ¿no? Que es la inteligencia artificial como arma del siglo XXI, más que la nuclear casi, ¿no? Que saben que esa es destructiva para toda la humanidad, pues entre China, etcétera. Es decir, esa arquitectura de alguna manera ya está construida y los ciudadanos, ahora que empezamos a tomar conciencia con el chaparrón y además con los medios de comunicación que tergiversan y que yo creo que plantean esto en términos de ideología y de marketing, porque hay unos poderes, ahora los veremos, ¿no? Intereses económicos detrás, pues el ciudadano desinformado se cree que aquello que no es ciencia, pues ya es ciencia, lo que parece que ya mañana será la clonación del ser humano, pues es mentira, pero ya nos lo creemos, etcétera, ¿no? Por tanto, efectivamente, hemos llegado tarde a este debate desde mi punto de vista, ¿no? Y el siguiente tema de quién está detrás, yo creo que hay una parte de una cierta élite que no tiene que ser necesariamente la económica, ¿no? He dicho antes que tal vez es la del conocimiento, una cierta élite noocrática. Estos CEOs de las corporaciones se han hecho ricos ahora, pero hace 4 días eran chicos que estaban en el garaje experimentando y ahora pues son el de Apple, el de Google, ¿no? Con unas fundaciones con muchísimo dinero detrás que plantean a los millonarios Forbes, ¿no? Por ejemplo, la inmortalidad. O sea, ¿quién que tenga dinero no quiere ser inmortal? Es casi como un arquetipo, ¿no? De perdurar, aunque sea con su obra, ¿no? A través de una fundación o con el arte, ¿no? O sea, que ser Miguel Ángel y tener ahí, por tanto, con el cebo de a las personas que han podido de alguna manera trascender la vida, se canalizan, desde mi punto de vista, fondos a este marketing
del transhumanismo, ¿no? Pues hacia la superlongevidad, que no estoy hablando de los términos científicos serios como la doctora María Blasco, etcétera, que están trabajando en el avance en la esperanza de vida, ¿no? Estoy hablando de estos que plantean a la gente que tiene un cierto poder económico o que quiere pues, trascender a otro planeta o que quiere tener unos hijos súper dotados, ¿no? Con afán de poder, ¿no? Y el resto yo creo que lo que nos quieren es vender es cosas, ¿no? Capacidades. De hecho, también lo comentábamos en la comida, ¿no? Nos quitan unas capacidades naturales para darnos artefactos que sustituyen. Es verdad, también amplían esas capacidades, pero ciertas capacidades que teníamos de serie, la orientación, bueno, pues ahora tenemos que tener un GPS, la cierta comunicación, ¿no? Nos vacían tal vez de algunas capacidades naturales gratuitas para ofrecernos servicios y productos, ¿no? Eso está bien porque todos estamos utilizando esos productos, pero tiene su parte, digamos, negativa, ¿no? Una, que efectivamente hay unos poderes económicos, como en todo ha habido en las infraestructuras, etcétera, ¿no? Y otra, que es la clave que esta mañana he intentado establecer, es si están a nuestro servicio o nos vamos a convertir en esclavos de esas nuevas capacidades tecnológicas, ¿no? Bien, hay como dos que quieren hacer preguntas, entonces solamente decir lo siguiente, que hagan las preguntas y también ellos, pero que tengamos en cuenta que nos hemos dicho que a y cuarto acabábamos, pues vamos, que pueda ser a y cuarto, porque es que están relacionados con otras muchas cosas. Buenas tardes, pues muy brevemente, mi pregunta tiene que ver con la epigenética de esta mañana y lo traigo aquí por el tema jurídico y dilemas éticos, ¿no? Como su nombre, desde el desconocimiento, ¿no? Parecía que no era algo nuclear, ¿no? Pero el doctor Nombela ha dicho pues, que tiene un impacto bastante importante. Entonces, mi pregunta es muy breve. Si a este nivel de la epigenética se ha desarrollado tanto o investigado tanto para producirse dilemas éticos a día de hoy y si es así o no, si existe algún marco jurídico para el profesor, bueno, para todos, ¿no? que regule este tema, ¿no? Porque bueno, usted cuando ha hablado de los microorganismos y todas estas cosas, no sé si nos pueden dar un poco de luz a este punto. Gracias. Hablamos de epigenética continuamente. El conocimiento de los mecanismos es más reciente. Tiene consecuencias directas en el DNA, no en la secuencia, pero sí, por ejemplo, en mecanismos de metilación de algunas bases, o, por ejemplo, en mecanismos que regulan la apertura de las cadenas para lo que llamamos la expresión, a través de las proteínas que llamamos histonas, que se pueden acetilar y demás. Es decir, la epigenética existe, impacta mucho en el funcionamiento del genoma sin cambiar la secuencia y, por tanto, hay que tenerla en cuenta como algo abierto incluso a lo inesperado en lo que es el funcionamiento de nuestro genoma y lo que es nuestra dotación genética en operación. Bien. No, es un fenómeno que ahí existe y que lo vamos a tener que tener en cuenta. No cabe pensar en decir voy a cambiarlo. Es verdad que también hay fármacos que operan por la vía de la epigenética. La famosa talidomida, por ejemplo, que produjo tales estragos, pues resulta que se ha encontrado un papel como antitumoral precisamente a través de mecanismos epigenéticos, pero no tengo mucho tiempo de desarrollarlo. Víctor no quiere renuncia. Bueno, pues si no él hace algo. Entonces, pues sencillamente agradecer a los tres que han participado en la mesa redonda y por lo que han dicho aquí, ¿verdad?, ahora, y por lo que esta mañana han dicho, porque yo creo que estamos ante un tema que lo que se trata sobre todo es de comprender. Y claro, si toda la humanidad tiene una responsabilidad en este momento, pues todos tenemos que contribuir de una manera, y la primera de todas es conocer un poco de qué se trata y cuál es la responsabilidad nueva que está contrayendo la humanidad. Hoy lo hemos hecho desde el punto de vista, diríamos, una primera aproximación, pero la filosofía siempre, diríamos, pues es una reflexión sobre que va un poco más allá
diríamos, de lo que va el derecho y de lo que va la ciencia, sino que plantea otras cuestiones. Se han puesto para mañana dos categorías que yo considero que son fundamentales. La primera, la de la naturaleza humana. Algunos dicen que se rechaza totalmente. La de la dignidad de la persona, también dicen otros que no sirve, diríamos que es inútil. Bueno, pues son inútiles, pero diríamos son dos categorías que si nos libramos de ellas es muy difícil encontrar terreno firme.